Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, de intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Cumpliendo con disposiciones internacionales y presionados también, hay que decirlo, por organizaciones de la sociedad civil, legisladores analizaron, aprobaron, votaron esta ley de víctimas, una ley que pretende, lo que busca es beneficiar o tratar en la medida de lo posible de hacer justicia a las personas que hayan sido víctimas de algún delito. A raíz de la aprobación de esta legislación, se han presentado iniciativas tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República que buscan modificar, perfeccionar esta legislación, sobre todo en el sentido de los recursos de los cuales se dotará esta iniciativa y por el otro, de los delitos que atenderá esta ya iniciativa aprobada. Hay muchos asegúnes de acuerdo a diversas fuerzas políticas en nuestro país sobre esta ley. ¿Es la ley de víctimas que se necesita? ¿En dónde están los puntos débiles, los puntos frágiles que hay que cuidar? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál el beneficio para los ciudadanos afectados, víctimas de algún delito? Hoy, desde el Senado de la República, estudiantes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En México, durante 2012, 18.675.004 personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Tema interesante el de hoy. Vamos a hablar de la ley de víctimas, una ley necesaria, urgente para algunos, polémica para otros. Vamos a platicar y le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros, un legislador, un senador panista. En unos momentos más él se presentará. Antes, le agradezco el favor de su atención y le agradezco a los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional que nos visitan. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por darse la vuelta aquí al Senado. Senador, por favor, si te presentas con los chavos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Cuéntanos, buenos días. Bueno, gracias Manuel, gracias a los jóvenes estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Raúl Gracia Guzmán, soy senador del Partido Acción Nacional del Estado de Nuevo León, presido la Comisión de Estudios Legislativos Primera e integro las comisiones de puntos constitucionales y las comisiones de justicia. Y bueno, creo que pues, la labor de cualquier legislador es trabajar en bien de la comunidad, atender los problemas y en este caso la materia que nos atañe, que es la ley de víctimas, pues precisamente busca solventar problemas sociales que se han presentado recientemente en nuestro país. Sin duda, una ley polémica, ya estaremos platicando de ella. Iniciamos con lo más importante, las preguntas de los jóvenes, de los estudiantes. Vamos con Kevin Antonio Hernández. Kevin. ¿Cuál es el porcentaje real que de la población mexicana puede cubrir esta ley? Por ejemplo, sabemos que en nuestro país hay comunidades que geográficamente están muy alejadas de las instituciones públicas y son de muy difícil acceso. Entonces, ¿cuál es el porcentaje real que esta ley puede cubrir? Bueno, Kevin, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, efectivamente hay poblaciones complejas de llegar y lo que busca tener esta reforma es a toda la población que sea víctima directa o indirecta de los problemas que hemos vivido en los últimos años de violaciones a los derechos humanos, de la delincuencia organizada, y hace al Estado, ya sea a nivel federal o a nivel local, responsable, solidario y subsidiario respecto de los daños que puedan recibir las víctimas por parte del crimen organizado. ¿Qué significa esto? Significa que en dado caso de que ya sea el Estado a nivel local o a nivel federal no logre llevar a la justicia a los delincuentes, no logre que estos reparen sus daños a las víctimas, entonces le tocará precisamente pues a
al gobierno, al presupuesto público, el poder erogar este tipo de circunstancias y satisfacerlos. Obviamente que se busca llegar a toda la comunidad, es por eso que se hace un sistema nacional de víctimas, donde se llega tanto a nivel federal como a nivel local, y ya será una labor de la aplicación de la norma. Obviamente las normas pues establecen el deber ser, pero ya será deber de la norma de la aplicación de esta, el poder llegar hasta la última comunidad en dado caso que ahí haya víctimas. Senador, esta pregunta es importante porque no solamente las condiciones geográficas de nuestro país son distintas de región en región, sino también los delitos que se cometen. ¿Qué delitos contempla? ¿En cuáles aspectos la ley de víctimas, digamos, tiene relevancia, tiene vigencia, puede entrar, puede, digamos, fungir, y en cuáles no? Porque hay muchos delitos, hay algunos del fuero común, hay algunos que se investigan de oficio. ¿En qué delitos sí puede y qué contempla la ley de víctimas? Bueno, para poder decirlo de forma muy simple, como lo mencioné con antelación, es el tema de derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos es el principal tema que ataca. Obviamente, pues cuando se priva de la vida, cuando se priva de la libertad, cuando se priva de cualquier otro derecho humano, es cuando entra esta circunstancia. No importa si sean del fuero federal o sean del fuero local, esto únicamente establece quién es la autoridad responsable de hacer justicia, pero cuando se haga una violación de derechos humanos necesariamente tendrá que atenderse a estos casos en favor de las víctimas. Gracias, senador. Vamos con otra pregunta, por favor. Vamos con Carlos Mendoza Rivera. ¿De qué manera se obtienen y determinan los recursos asignados o que se pagan a las indemnizaciones a las víctimas? Es un tema importante porque los recursos pues son finitos y de pronto los delitos quizá no tanto. ¿Cómo se calculó y cuántos son los recursos con los que se cuenta? Bueno, Carlos, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, si vemos, esta es una reforma a la original ley de víctimas que precisamente entró en vigor hace unos meses. Es una reforma muy rápida. Precisamente este era el principal problema que se tenía. El tema de los fondos, que efectivamente son finitos y que con la anterior víctima inclusive podíamos llegar al caso de que pues no hubiera suficientes y el Estado tuviera que zanjarlos. Se estableció un porcentaje del 0.0014 del presupuesto anual para poder establecerlo. En dado caso que esto no sea suficiente para en ese año cubrir las necesidades de víctimas, entonces las víctimas podrán ser pagadas en un año subsecuente en donde haya esta capacidad. La idea no es generar nuevos impuestos, sino buscar de las partidas ya existentes el poder erogar esta partida. Obviamente que nuestro país tiene recursos limitados y no solamente para el pago de la compensación a víctimas, sino en todos los sistemas, y por eso en el Congreso de la Unión, incluido el Senado de la República, en el segundo semestre de este año estaremos buscando analizar una reforma fiscal integral, pero no específicamente para el tema de víctimas, sino para todos los temas donde hay un déficit para este país. Ahora, lo importante y quizá lo ideal sería que no hubiera delitos, que no hubiera víctimas y que por tanto no hubiera recursos destinados a este rubro, pero la realidad es una muy distinta. ¿Qué se utilizó? ¿Cómo calcularon? Es decir, ¿de dónde sale este número que nos comentas, el punto 14, punto 014? Bueno, además de que no haya víctimas, lo idóneo, y esto quiero establecerlo bien claramente, es que el Estado, tanto a nivel local como a nivel federal, lleve a los delincuentes a la justicia y que sean precisamente la delincuencia organizada quien tenga que compensar a estas víctimas y no que tenga que ser supletoriamente el Estado. Bueno, pues la cantidad se llegó en base a las posibilidades presupuestales que existían. Se tuvo diálogo con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Hacienda, y fue como se estableció esta cantidad. ¿Hay una bolsa mínima, hay una bolsa máxima por víctimas? ¿Depende del delito, depende de la gravedad, depende del tiempo? ¿Qué otros factores se consideran? Depende del daño, depende de la comisión que se requiera, y pues no hay un mínimo, no hay un máximo, pero obviamente hay un tope presupuestal y se tiene que ver año con año. Vamos a ir a un corte, seguimos porque hay muchas preguntas todavía, más preguntas de los jóvenes que nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional. Vamos con más información y seguimos aquí en el Senado de la República. Se estima que en 2011, el 12.8% de los delitos fueron denunciados. En 2011, el porcentaje de delitos no reportados o que no derivaron en averiguación previa fue de 91.6%.
Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Senado de la República, hablamos de la ley de víctimas. Vamos con otra de las preguntas de los jóvenes que nos acompañan. Vamos con Edgar Yair Beumea Quirós. Edgar. ¿Existen las condiciones sociales, políticas y económicas para que se lleve en la praxis la ley que va a entrar en vigor? Senador. Edgar, muchas gracias. Bueno, precisamente, como lo mencioné en la anterior intervención, se estableció una inicial ley de víctimas que no reunía esas condiciones, que socialmente, que económicamente, que financieramente no era viable. Entonces, pues era un llamado a misa. Precisamente por eso hizo esta reforma con mucha celeridad, con mucha responsabilidad, buscando atender pues a las víctimas con eficiencia, porque al final de cuentas pues son mexicanos, seres humanos que requieren de toda nuestro apoyo, de toda nuestra ayuda ante un tema tan delicado como es el combate al crimen organizado. Y en ese sentido es que se estableció esta reforma y efectivamente se cuidó con mucha diligencia que se pudieran atender de forma eficiente y realista las necesidades de las víctimas. Senador, nos hablas de esta reforma y nos comentas también sobre la ley anterior, una ley que recordarás seguramente tú mejor que yo, que fue una ley impulsada por organizaciones de la sociedad civil, que fue avalada por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados y frenada por el entonces presidente de la República, por el entonces presidente Felipe Calderón. ¿En dónde estaban, digamos, los detalles, los puntos finos que no hacían posible llevar a la práctica esta legislación y que los hizo detenerse, revisarla y reformar a final de cuentas esta ley? Bueno, yo creo que en primera instancia no había un sistema nacional per se, no se establecía claramente las responsabilidades a nivel federal y a nivel estatal, y lo más importante, no se establecían los límites financieros para poder hacerla viable, y obviamente que esto generaba que el Estado pues no pudiera cumplimentar con estas necesidades. Al final del día no establecía los mecanismos para que pudiéramos cubrir las necesidades de compensación hacia las víctimas. Hay que dejarlo muy claro, el presidente Calderón, como bien se mencionó en esta inquietud, frenó a través de una acción de inconstitucionalidad esta reforma. Llega el nuevo presidente Enrique Peña Nieto y con mucho bombo y platino pues destraba esta acción jurisdiccional, pero bueno, queda claro que lo hizo únicamente de forma mediática. ¿Por qué? Porque a los pocos días ya nos estaba pidiendo a los legisladores federales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que sacáramos avante esta reforma. Si en el Partido de Acción Nacional hubiésemos sido igualmente mediáticos en este tema, pues hubiéramos llevado nuestro tiempo, hubiéramos generado otras condiciones, pero no. Consideramos que lo más importante, más que una bandera política, es llevarle soluciones a las víctimas, y es por esta circunstancia que con toda prontitud, con toda rapidez, pero con total diligencia, hicimos esta reforma tan súbita, pero tan necesaria a esta ley de víctimas. Gracias, muchas gracias, senador. Vamos con otra pregunta, por favor. Vamos con Josué Manuel Ángel González. Específicamente, ¿de qué manera la ley de víctimas apoya a los mexicanos que sufren abusos en el extranjero o son víctimas en el extranjero? Gracias. ¿Contempla algo al respecto de esta ley de víctimas? No es el objetivo las víctimas extranjeras. Obviamente que hay sistemas consulares, sistemas diplomáticos para poder ayudar a los mexicanos en el extranjero, pero no es la materia de esta ley de víctimas. Esta ley de víctimas se refiere a la responsabilidad, como bien mencionamos, del Estado mexicano, supletoriamente respecto a la delincuencia organizada, en los daños que se puedan generar a las víctimas en nuestro país y en la jurisdicción pues nacional. Quizá una parte importante de esta ley de víctimas, y no lo sé si se tenga cuantificado y bien puntualizado, tiene que ver con la recolección de los datos, es decir, para poder otorgar un recurso, para poder otorgar una cantidad, para poder en la medida de lo posible hacer justicia a la víctima, primero es necesario conocer a la víctima. ¿De cuántas víctimas? ¿Se sabe de cuántas víctimas más o menos estamos hablando? Bueno, qué bueno que mencionas este dato, pues un dato que ha sido materia de muchísima especulación, inclusive en las campañas políticas del año anterior, pues fue un tema de gran debate, que las 60,000 cantidades, pero que no son ciertas y que no son claras. Y precisamente esta reforma, y fue una reserva que incluyó el Partido de Acción Nacional en el Pleno del Senado de la República y que afortunadamente fue incorporada, establece una obligación de dar esta información, de llevar un acervo estadístico para poder año con año ir planeando y tener un dato consistente, documentado de cuántas víctimas se tienen en el país para poder pues, ser responsables al analizar, estudiar y solventar este tema.
¿Quién va a ser el responsable de esa base de datos? ¿Quién va a ser el responsable de operar esta ley de víctimas ya más allá, digamos, del papel, ponerla en práctica? Bueno, le toca al Ejecutivo Federal, específicamente a través de la Secretaría de Gobernación, y ahí tendrán esa responsabilidad. Conocimos hace poco tiempo, en realidad, datos provenientes de la subsecretaria Lía Limón, la Secretaría de Gobernación, datos que saltaron a la vista y en donde pues los puntos no eran muy coincidentes, porque de pronto se hablaba de desaparecidos, después se hablaba de extraviados, es decir, parece que no hay todavía una base de datos. ¿Esta ley de víctimas podría ayudar, Sí, fortalecer, digamos, esta recolección de datos? Sin datos? duda, institucionalizar este tema, al establecer un sistema nacional en la materia, se garantiza que no haya duplicidad de datos, que no se refieran a datos imprecisos, sino que haya algo consensado, algo consolidado que permita que tengamos claridad en este tema, que no es un tema que se va a llevar a la especulación, porque al final de cuentas estamos hablando pues de vidas humanas o de daños a personas que afortunadamente todavía están vivas, pero que sufrieron pues violaciones a sus derechos humanos. Y que no se politice el asunto. Sin duda, es un tema que lo que se busca es llevar otra vez a la paz a nuestro país. Obviamente que el crimen organizado creció en demasía y el combate pues ha generado pues circunstancias adversas, víctimas precisamente, y tenemos que ser lo más justo y lo más considerados con ellos. Gracias, senador. Vamos a ir a una nueva pausa, vamos a ir a otro corte. Estamos conversando en el Senado de la República con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Hablamos de la ley de víctimas. Vamos a ir a otra visión y continuamos aquí en el Senado. Consejo Ciudadano de la Ciudad de México es un generador de confianza. Tiene que ser este puente de confianza, de apoyo, de asesoría entre la sociedad civil y las autoridades. ¿Para qué? Para poder realmente generar esta cultura de la denuncia, pero que al mismo tiempo, como ciudadanía, estemos tranquilos que nuestra denuncia sí la estamos haciendo correctamente, no nos estamos exponiendo al hacerlo y por último, bueno, que sí veamos que la denuncia genera resultados positivos. Es importantísimo que tengamos esa cultura de corresponsabilidad en donde no porque consideremos que algo no nos afectó o no generó un daño, el quedarnos callado. Siempre, en algún momento, pudimos haber evitado que un problema o que un comportamiento siguiera creciendo y como sociedad, como individuos, si no generamos esta cultura de la denuncia. Y a lo que voy es una cultura segura de la denuncia. Lo único que estaremos haciendo es enviándole el mensaje a un delincuente que los terrenos son fértiles para poder seguir cometiendo delitos. Cuando denunciamos es la manera como sociedad civil organizada y como sociedad que entiende que tenemos que estar dedicados a lo que nos corresponde, que es a generar bienestar para nosotros y para nuestras familias, no a usurpar el lugar de la autoridad. Tenemos que utilizar nuestras herramientas para así lograrlo. Y si vemos que nuestras autoridades no lo están logrando, tenemos que denunciarlas. Al legislador lo que tenemos que pedirle es eso, ser, como bien decía Don Quijote, las leyes tienen que ser pocas, pragmáticas y que se cumplan. Que hagamos de este caso, de esta ley, que sea una ley que se cumpla, que sea una ley que entendamos claramente a lo que nos da derecho, para que de esa manera no puedan haber dobles interpretaciones, ni mucho menos generar o dar excusas a que se generen nuevos movimientos por considerarse, aparte de víctimas de un delito, ahora ya víctimas de una ley. En México, durante 2011, las medidas preventivas para los hogares representaron un gasto estimado que asciende a los 52.4 mil millones de pesos.
Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Hablamos de la ley de víctimas, muchos temas, muchos asuntos en el tintero. Uno en lo particular me llama la atención. Esta ley de víctimas, nos señala, senador, es responsabilidad, digamos, ya en su aplicación por parte del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con las autoridades locales, con las autoridades estatales? No nada más para la implementación y que no sean obstáculo, sino también para la recopilación, la recolección de datos. En muchas ocasiones esas autoridades que son las más inmediatas son las que tienen la información quizá más cercana que una autoridad federal. Bueno, están vinculadas por este sistema y tienen obligaciones claras y legalmente establecidas para dar esta información, para atender a las víctimas, para establecerles plazos para que puedan pues, ser solventadas las necesidades de las víctimas. Pero sí hubo algo que se nos quedó en el tintero y que creo que es relevante señalar. Nosotros queríamos que hubiera una responsabilidad financiera también de los gobiernos estatales respecto a la compensación a las víctimas, porque como bien se menciona, muchos de estos delitos son del fuero común, le toca a los gobiernos estatales llevar a los delincuentes a la justicia a que puedan cumplimentar la reparación del daño, y es la ineficiencia precisamente de estos gobiernos estatales lo que puede generar que se aumente la cantidad que el gobierno federal tiene que erogar en materia de compensación de víctimas. Entonces hubiera sido importante, lo podemos ver en una siguiente reforma, que los estados también sean responsables financieramente de este tema. Lamentablemente los otros partidos políticos no aceptaron esta propuesta que el PAN también llevó al Pleno del Senado de la República y bueno, que lamentablemente no obtuvo la mayoría requerida para poder convertirse en ley vigente. Quizás sería relevante en el sentido de los cuerpos policíacos, los cuerpos federales, las autoridades federales están mejor capacitadas, y no quiero generalizar, pero que la gran mayoría de los estados, ya no hablemos de las policías en los municipios, y esto va de la mano también con la comisión de delitos, con la persecución de los delitos y con las víctimas de esos mismos delitos. Sin duda, yo creo que al final del día la violación de derechos humanos requiere mucho de protocolos de preparación de los cuerpos policíacos para evitarla, y en ese sentido creo que es importante hacer corresponsables a las entidades locales, a las entidades federativas, a los municipios, y en ese sentido es una asignatura pendiente, pero que seguiremos insistiendo como Partido Acción Nacional y esperar convencer a las demás fuerzas políticas. Senador, vamos con otra pregunta, por favor. Luis Alfredo Ramírez Vargas. ¿En qué medida, en qué manera ha influido la lucha contra el crimen organizado, la creación de diferentes grupos civiles y asociaciones a tomar la decisión de crear esta ley? Y también si es necesario esperar tanto para que las condiciones sociales entren en una crisis para que se pueda realizar estos actos, ¿no? Surgió por parte, y lo decíamos en bloques anteriores, en buena medida esta ley de la petición, de la exigencia, de la demanda ciudadana de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Luis Alfredo. Creo que es importante señalar que obviamente que es una ley que hubiéramos deseado que no fuese necesaria, pero lamentablemente la delincuencia organizada en nuestro país se fue arraigando, fue generando estragos, no solamente entre ellos, entre los mismos delincuentes, sino con afectaciones a civiles que, pues, como bien lo denomina la víctima, únicamente son víctimas, y en consecuencia hubo un problema social que tiene que entender legislativamente. Efectivamente, la sociedad civil se fue organizando al verse vulnerada en este combate al crimen organizado, que es una obligación del Estado combatirlo, y fue como hubo una presión, y hubo una presión, una colaboración. Yo creo que esta reforma se da con estrecha colaboración entre el Poder Legislativo, entre el Senado de la República y las organizaciones de la sociedad civil para llegar a una reforma que fuera consensada y que pudiera en lo posible atender pues, las exigencias no solamente de las víctimas, sino de organizaciones ciudadanas que las representan dignamente. Senador, ustedes que legislaron, que revisaron, que analizaron y aprobaron esta nueva ley, ¿dónde habría que poner la lupa? ¿En dónde estarían los aspectos quizá delicados a cuidar para que en efecto se logre colocar esta ley como una realidad que beneficie, que haga justicia en la medida de lo posible a las víctimas? Bueno, yo creo que como en todo tema presupuestal de finanzas públicas, al final del día creo que la fiscalización es fundamental, porque estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero que se van a erogar en esta materia y que se busca hacerlo en beneficio de las víctimas, que no se quede en la burocracia, que no se quede en el despilfarro. Entonces yo creo que la fiscalización de estos recursos será muy importante y será un tema del que estaremos muy pendientes. Ahora, ¿qué tan importante es? Porque no es un común denominador, ahora parece que más, pero no lo era. Las fuerzas políticas, prácticamente todas, se pusieron de acuerdo, avalaron esta legislación. ¿Qué de benéfico tiene esto para la sociedad?
para que sobre todo esta ley pues no se vea trastocada por intereses, por tintes políticos o electorales. Bueno, yo creo que el consenso es importante y creo que no es una bandera o un mérito de un partido político en específico, es una bandera de un partido político de todos los mexicanos, y en ese sentido es que se da en consenso en el Congreso de la Unión. Creo que cuando algo se da en consenso es porque la sociedad lo exige y todas las fuerzas políticas tenemos que atender esa exigencia. Sin duda, y es un tema delicado, es un tema importante, urgente, dirían algunos. Vamos cerrando, si te parece, senador, te pediría una conclusión, algunos puntos que nos dejaras pensando al auditorio que nos sigue, a los jóvenes que nos acompañan, sobre los alcances de esta nueva ley de víctimas, los riesgos, las posibilidades, los beneficios que conlleva esta ya aprobada ley de víctimas. Bueno, esta ley de víctimas efectivamente genera mejoras en la atención que pueda dar el Estado mexicano a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya sea por las mismas autoridades o principalmente por la delincuencia organizada, pero es una ley que hubiéramos deseado que no se requiriese, como también hubiéramos deseado que no hubiera existido este incremento en la fuerza del crimen organizado. Hacemos votos porque esta ley en pocos años sea pues ya inoperante, sea innecesaria. Ojalá y esto así sea, hay que luchar por ello, pero trabajaremos para que mientras sea necesaria, pues haya mecanismos institucionales para poder atender a todos los mexicanos que lastimosamente sean directa o indirectamente víctimas de este tipo de violaciones. Y ahora, y un punto importante, el rol que como sociedad debemos tener también en el seguimiento a esta ley, porque ya pasó por el Congreso, ya se aprobó, digamos, ya hicieron ustedes su trabajo, ahora está en manos del Ejecutivo la implementación, la práctica, pero ¿en dónde queda también la revisión por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos? Bueno, yo creo que es importante dos vertientes. Primero, así como hubo pues un trabajo coordinado con el legislativo para sacar adelante estas reformas a la ley de víctimas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que estas mismas trabajen de la mano con el Ejecutivo Federal, con los ejecutivos locales, dándole seguimiento a la implementación de esta reforma. Y todavía más importante, creo que tenemos que volver a articular nuestro tejido social. Es un trabajo tanto de las instancias públicas como de las instancias privadas, porque al final de cuentas los valores, una sociedad bien sustentada, bien cohesionada, bien consolidada, pues parte por lo que hagamos cada uno de los mexicanos en lo individual y organizados colectivamente como sociedad civil, pues para recuperar ese México de paz, ese México de tranquilidad que tanto añoramos. Gracias, muchas gracias. Ahí está el tema, ley de víctimas, un asunto importante, un asunto a reflexionar, por supuesto, los alcances, los beneficios, los detalles de esta legislación. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Le agradezco sobre todo a los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado, por darse la vuelta aquí al Senado de la República. Ahí están las redes sociales, están en su pantalla, escríbanos, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso, el correo electrónico. Pónganse en contacto con nosotros, sugieran los temas y por supuesto aquí trataremos en la medida de lo posible de irle dando salida a todas las inquietudes de usted, el auditorio que nos sigue cada semana. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Manuel López San Martín y aquí nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.